¿Qué tal? Le doy la bienvenida a Una Pausa y Seguimos. Hoy tengo el gusto de presentarles a Daniela Flores. Ella es kinesióloga y lleva más de 10 años acompañando a mujeres en las distintas etapas de la vida. Fundadora de Pelvis Mujer y es especialista en salud de piso pélvico, donde acompaña en procesos de gestación, de posparto, donde el cuerpo sufre no solo cambios físicos, sino que también emocionales. Así es que le damos la bienvenida a Daniela. Muchas gracias por estar acá, por haber recibido la invitación. ¿Cómo estás también? Saber cómo te sientes hoy. Bien, súper bien. Muy contenta de estar acá. Me encanta visibilizar lo que se hace en la salud de la mujer. Así que feliz con la invitación. Muchas gracias. Bueno, partir preguntándote cómo ha sido este camino de haber estado trabajando, ¿cierto? Desde una kinesiología como mucho más tradicional a una mucho más integral, con una mirada, con un enfoque muy distinto al que trabajaba, por ejemplo, en contexto hospitalario. Bueno, ha sido un camino igual súper potente, como inicialmente me costó un poco tomar la decisión, pero había algo en mi corazón que sentía mucha certeza de que tenía que empezar ya a generar más integración en lo que era como los tratamientos y también la forma de ver la kinesiología, ya no solo como desde lo físico, sino también un poco más desde lo emocional, desde también como la sensación o la predisposición que tiene la persona como a los tratamientos, el autoconocimiento igual. Y nada, ha sido súper interesante igual ir cambiando ir tornando como esta nueva forma de ver la profesión. Así que eso ha sido muy, muy lindo. Sí. ¿Y cómo fue eso de que te empezó a llamar la atención el trabajo con mujeres específicamente? Sí, a ver, como hace 10 años atrás vi todo lo que era como el trabajo con las gestantes y en el posparto. Lo conocí por unas kinesiólogas que conocí en esa época, hace 10 años atrás. Y me pasó que poco a poco se me fueron dando las cosas para llegar a trabajar con embarazadas incluso sin tener experiencia. Y me acuerdo muy bien que la primera kinesióloga que me invitó a trabajar con ella me invitó a conocer el área, me capacitó, me enseñó, y yo siempre sentía mucha motivación adentro, entonces como que sentí que el camino del trabajar con mujeres era algo que también ya estaba como muy quizás en mi vida sin que yo lo buscara demasiado. Sí. Y después, bueno, seguí trabajando con gestantes y entre medio tuve como ahí un lapsus donde trabajé en otra área de la kinesiología, pero siempre tuve la certeza de que quería seguir después trabajando con mujeres y me seguí especializando igual durante ese tiempo para poder ya después independizarme como más integralmente y más completa también desde lo profesional. Sí. O sea, como tú no tenías de cierta forma muy claro que ese era el camino, pero algo te hacía sentir que lo era, como sí, hace totalmente. muchos años atrás, sí. A pesar de que igual pasaron, como dices tú, después estuviste trabajando en otro contexto que es muy distinto al que te movía de cierta forma, al que te hacía sentir quizá como unas emociones más positivas cuando estabas relacionándote como en ese mundo con las mujeres. Sí, exactamente. Sí, es que lo que pasa es que en el trabajo con las mujeres me pasó que también siento que aprendí la empatía incluso conmigo misma y como a reconocer otras cosas que siendo mujer incluso no las tenía todavía a lo mejor tan claras de cómo las quería vivir. Como por ejemplo, no sé, el autoconocimiento detrás del ser mujer, las sensaciones que podemos tener en relación también a todo lo que pasa culturalmente, en relación a nuestro cuerpo y a nuestro autoconocimiento. Y bueno, me pasó fuertemente igual mucho en el área de piso pélvico, porque es un área que es bastante nueva acá en nuestro país y en el mundo igual, como que la ciencia no lleva demasiados años estudiando, por ejemplo, el cuerpo de la mujer. Entonces desde ahí también me llamó mucho la atención como para incorporarlo no solamente enseñándole a las personas, sino también conmigo. Claro, eso te iba a decir porque yo igual sigo a muchos profesionales de distintas áreas
y nunca había visto algo relacionado con el piso pélvico, como tan potente, o como tú dices, pues hace 10 años yo vengo trabajando en ello, me he ido especializando en el camino, pero en realidad yo por lo menos el primer Instagram que sigo con respecto a eso es el tuyo. Ay, ¿en que serio? es Bueno. Pelvis Mujer. Sí, no, en serio. Sí. Y tengo muchos como cercanos también. Bueno, yo igual trabajo en el área de la salud, entonces también conozco a muchos profesionales, y primera vez que uno sabe que hay ejercicios como de piso pélvico, pero no con esa integridad que tú le das a tu trabajo, como de reconectar con el cuerpo en sí. Pero tú igual has abierto como esa mirada a que, claro, pues hay hartas cosas muy importantes que tenemos que saber las mujeres, Sí, con respecto demasiado a hábitos importante, sí. cotidianos. Sí, a cosas muy simples en realidad que se pueden ir incorporando en la vida para poder tener una salud, una salud femenina un poco más cuidada. Y es verdad, a mí me pasa que como yo estoy envuelta en el área de piso pélvico, gestación, posparto, lo veo mucho todo el tiempo, ¿no? Pero realmente sé que todavía falta muchísimo por hacer y que no es un área realmente tan conocida todavía. Sí, falta harto todavía. Claro. También es muy todavía tabú como el tema de la sexualidad en las mujeres, como todo en esa línea. Tú igual de cierta forma, claro, piso pélvico, ¿cierto? Gestante, posparto, o esta conexión en sí con las personas, también está relacionado con la sexualidad, me imagino. Como Sí. que igual tu enfoque va dirigido a eso, o por el momento está ya más relacionado como con la salud pélvica durante estos procesos de gestación y posparto. La realidad es que poco a poco he ido igual incorporando algunas cosas que tienen que ver más con sexualidad y no solamente solo con piso pélvico. Porque yo hace unos años atrás estudié otra línea de la salud humana, que es una línea de la psicoterapia que se llama Gestalt. Y ahí también amplié mucho mi espectro de ya no ver solamente el cuerpo desde la parte física, sino también verlo desde la parte emocional. Y la sexualidad en sí no es que sea como... A ver, la sexualidad en sí no es como que solamente va a determinar que la persona sepa desde su cuerpo físico, sino también trata de integrar la sexualidad en la vida cotidiana de las personas, como la educación en la sexualidad. Que la mujer, por ejemplo, no solamente se vaya a hacer su tratamiento de piso pélvico, sino también entienda por qué está pasando por eso, en qué otras áreas de su vida esto les afecta, y que puedan como mirar un poquito más allá de solamente como el cuerpo. Entonces, desde ahí estoy tratando de integrar poco a poco lo que es como la educación en sexualidad. Y bueno, todavía queda mucho camino como para especializarme igual y poder seguir integrando mucho más. Y en relación a los ciclos que tú me preguntas como de si tiendo a trabajar con mujeres en gestación, en posparto, pero como te decía, ya no tanto desde el cuerpo, sino también como desde el que ellas puedan integrar ese ciclo de vida en ellas. Porque a muchas les pasa que quieren trabajar como solo el cuerpo físico, pero la emoción que hay detrás de ese ciclo nuevo es muy importante para poder incluso trabajar el cuerpo. Entonces trato de integrar esas cosas y poder entregarles una metodología o un tratamiento un poquito más completo, desde lo que a mí como profesionalmente me hace sentido. Y Dani, ¿cómo llegaste a ese camino de independizarte? ¿Fue algo como planificado o se fue dando? Para que nos cuentes también cómo llegaste a lo que ahora eres hoy, pues, o sea, a lo que te dedicas hoy en día. A ver, bueno, yo trabajé muchos años en otras instituciones, públicas y privadas en otra área de la kinesiología. Y antes de eso yo ya trabajaba como independiente. Tenía una empresa que se llamaba KineMind y trabajaba a través de las redes sociales y trabajaba a domicilio en ese tiempo. Y trabajaba yo y tenía otras kinesiólogas que trabajaban a domicilio también conmigo. Y después de que fue la pandemia, decidí retomar esto. Entonces, claro, como que igual
ya llevaba un tiempo trabajando de forma independiente, pero ahora ya hace 2 años lo empecé a hacer mucho más como mucho más profesionalmente y también más ordenado. Más ordenado, porque independizarse igual conlleva hartas cosas, no solamente como trabajar uno solo o trabajar no en una institución o incluso no solo como hacer una empresa, sino algo mucho más completo también, como entender qué es lo que mi empresa necesita, por qué necesita eso, desde dónde quiero llevar la línea de la empresa y ya empezar a darle un poco más de profesionalismo, sí. Así que ahora estamos en ese camino. Y en toda esta experiencia, ¿qué han sido los beneficios que ha traído el trabajar de forma independiente y cuáles han sido las dificultades? Esas dificultades que nadie te cuenta cuando tienes que emprender de cierta forma. Sí, muy cierto. Los beneficios, a ver, creo que los beneficios más grandes son poder ser dueña de mi tiempo. Una de las mayores motivaciones igual por el emprender fue mostrar la línea y la metodología que yo he ido explorando a través de los años en la salud de la mujer, que es esto más integral, pero también una de mis grandes motivaciones fue el conectar con ese beneficio de ser dueña de mi tiempo. Sí. Y lo más difícil es el orden. Yo creo que ambas cosas son lo mejor, son el beneficio y también lo más difícil. Como el beneficio es ser dueña de tu tiempo, pero también la dificultad es ponerte límites en eso de ser dueña de tu tiempo, porque uno igual tiene que ponerse un horario de trabajo, levantarse en la mañana y tener una estructura. No es como que solo avance o haga, no, hay que tener una estructura para que también el proyecto vaya creciendo poco a poco. Y creo que, bueno, lo más difícil ha sido eso, como organizar también esos tiempos y cumplirlos. Es como los cumples para ti mismo, por ti. Y eso es un camino bonito, pero a momentos se puede hacer complejo. Sí. Me imagino, eso que hablas del tiempo es súper importante. O sea, por lo menos a mí me ha pasado este último tiempo que, claro, uno está mucho tiempo, 8 horas en un lugar, ¿cierto? Que es el trabajo que uno tiene siendo dependiente de cierta forma. Y claro, queda muy poquito tiempo como para tu vida personal o para disfrutar de cosas simples en realidad, como ver a la familia, salir, tener tiempo, quizás a veces un poco más de tiempo para dormir, como hasta eso como que yo creo que se valora, pero uno desde afuera lo ve a las personas que emprenden, como que todo eso lo tienen. Claro. Pero ahora tú dices que igual se ve la otra como cara de la moneda, que igual tienes que organizar tus tiempos, te tienes que poner límites porque a veces igual puedes sobrepasar como el tiempo de trabajo que incluso uno hacía de forma dependiente, como cuando trabajas para una empresa. Sí. Entonces, ¿cómo logras equilibrar como tu trabajo como independiente, tu vida personal, también estos límites? ¿Cómo lo haces? Ay, yo creo que lo que más me ha ayudado a mí, sinceramente, ha sido lo que estudié en relación a la Gestalt, y a mí me gusta mucho el budismo y también el Tao. Y estas filosofías de vida me han ayudado a entender qué es lo que yo realmente necesito. Y desde ahí hacerme como esa estructura y entender que si yo no me cumplo esa estructura es como que me fallo solo a mí. Entonces, desde ahí en adelante siento que la interacción con esa estructura se hace mucho más liviana, porque se permite como el conectar con esa responsabilidad desde el disfrutar algo que te apasiona y que te gusta hacer, y también por otro lado de no sentir culpa o demasiada culpa cuando se requieren momentos de descanso. Entonces, como que siento que eso me ha servido mucho para poder incorporar esa estructura. Y lo otro que creo que es muy importante, que creo que emprendiendo a veces uno se pierde un poco y se tienta de todo lo que hay afuera, es que entender que de repente no se necesita tanto al principio. Es como ordena, estructura y repite, y repite.
y repite. Como que he aprendido eso de grandes emprendedores con los que he estudiado, de los que he leído, o sea, he escuchado podcasts, he leído libros, y es todo como repite, repite, repite. Porque la repetición es lo que va ayudando también a que el emprendimiento vaya tomando forma sin tanta dispersión. Porque ahora hay, sobre todo en las redes sociales y todo, hay tanto ofrecimiento de tantas cosas externas para mejorar, por ejemplo, tu negocio, para aprender tal cosa, que si uno las hace todas, es como que nunca va a ir por una línea. Entonces, eso he tratado como de cultivar harto también, como ir protegiendo un poquito esa estructura desde el entender también qué es lo que yo necesito y de entender que quizás no es demasiado en este momento. Sí. Dijiste eso de sentir culpa, que Ajá. a veces es muy común, sobre todo lo he escuchado en mujeres más que en hombres, Sí. como el tener ese tiempo a veces de descansar es algo culposo porque prácticamente nos enseñaron igual como a que tenemos que estar produciendo, Sí. pero cuando viene la parte del autocuidado. Exacto. Entonces también ahí para aprovechar Ajá. este tiempo, como porque es importante el autocuidado también y que de cierta forma, a pesar de que nos cueste, es importante darles espacio en el día a día. Ay, qué lindo, me encanta. Creo que qué lindo contestar esto, porque es algo que no solamente me incorpora a mí, como que lo veo en cada mujer con la que he trabajado. Y a todas siempre se los digo, como la interacción con la culpa en la mujer es algo súper potente. Y por ejemplo, en los ciclos de gestación se ve muchísimo, porque la mujer se ve en un momento de su vida donde racionalmente, de acuerdo a lo que nos han enseñado en la sociedad, no está siendo productiva, porque no está, por ejemplo, a lo mejor trabajando, no está estudiando, no está moviéndose para algo, está gestando. Está siendo muy productiva, pero desde su cuerpo. Y eso de repente cuesta mucho que la mujer conecte con eso. Y siento que a través de ellas aprendí también cómo a observar eso en mí. Porque, bueno, yo no soy mamá, pero aún sin ser mamá, la mujer lidia mucho con la culpa. Entonces, en algún punto me vi, también yo, sin gestar, como no puedo descansar, como que el descanso me da ansiedad. ¿Cachai? Y fue como, y ahí lo empecé a observar como con las otras mujeres con las que trabajaba, y siento como en la Gestalt hay algo que dice que es como darse cuenta de las cosas. Empecé a darme cuenta de muchas cosas, a darme cuenta que en realidad incluso yo misma me sentía culpable por descansar. Empecé a darme cuenta todo lo que había en relación a la culpa en las gestantes. Lo empecé a conversar con ellas, aunque ellas saben cuánto lo hemos conversado. Y creo que también eso lo empecé a incluir en mi forma de trabajo. Y por eso también decidí tener una línea distinta a lo mejor, como desde la kinesiología y a trabajar otras cosas, porque hay muchas cosas externas que generan culpa en el ser humano y que realmente uno no se da cuenta, no las hace consciente. Sí, eso creo que ha sido como lo más potente. Sí, es verdad, es que Sí. siempre escucho a las mujeres principalmente diciendo Sí. como que les da mucha ansiedad el no hacer nada, porque estamos acostumbrados como a ese ritmo de estar todo el tiempo full, pero cuando estamos tranquilas nos asustamos un poco, es decir, esto Sí. no, como que nuestro sistema nervioso algo le falta para estar ahí, Algo te falta para estar, para seguir estando Sí. ahí estresada de cierta forma o Sí. con el cortisol quizás hasta las Tan, nubes, exacto. pero de cierta forma cuando estamos tranquilas extrañamos eso. Exacto. Y encuentro que es complejo el trabajo para llegar a disfrutar de esa tranquilidad. Sí, Es como sí, un eso camino es. largo igual, ¿o Sí, no? ¿O sí, no? es un camino súper largo. Sí. Sí, realmente es un camino súper largo, y también que tú me preguntabas antes por el autocuidado, y yo soy un poco dispersa de repente. Está bien. Que yo siento que luego de reconocer esa culpa que se puede generar como internamente por supuestamente no estar haciendo nada, empieza ya como, ya cuando ya la reconoces, la decantas, empieza como el camino del disfrute. Pero claro, para eso realmente uno tiene que tener un acompañamiento. Ahora,
Desde mi parte, yo siempre, desde el día uno que empiezo a trabajar con las mujeres, lo profundizamos eso, desde la terapia Gestalt, pero sin duda que yo les digo siempre, yo no soy psicóloga, entonces, si es que esto abre cosas en ti, es necesario darle espacio a un tratamiento, a un acompañamiento de salud mental, para poder llegar a conectar también con ese autocuidado sin sentir demasiada culpa. Y que yo creo que a la mujer le aflora mucho más durante la gestación, porque es como que el cuerpo te obliga a estar en descanso de partida. El cuerpo te obliga en algún punto a quietarte. Si no es en la gestación, es en el posparto, porque también es un ciclo de vida de la mujer donde hay mucha pérdida del control. Viene como un nuevo ser que tú lo vas a conocer y va a estar 24/7 dependiendo de ti y también de tu pareja, totalmente. Pero es una nueva responsabilidad, ¿no? Y cuesta a veces como a la mujer, que yo lo veo mucho en la gestación, cuesta como perder el control igual frente a eso. Entonces hay mucha autoexigencia detrás. Por ejemplo, hay algo muy característico que les pasa a las embarazadas en las últimas semanas de gestación, que no pueden dormir. Y muchas se obligan a dormir. Y yo le digo, ¿pero por qué te obligas a dormir? Es que lo que pasa es que, claro, nosotros sistemáticamente entendemos que tenemos que dormir en la noche. Pero yo digo, tu cuerpo probablemente ya está preparándose para lo que viene, porque después, por un par de meses, tu sueño va a estar más liviano. Sí que sí. O sea, porque va a haber otro ser que va a tener que atender. E insisto, tú y tu acompañante, pero tu cuerpo ya muy naturalmente se empieza como a preparar. Y incluso esas pequeñas cositas de repente generan culpa, como es que no puedo descansar. O la embarazada, algo que me dice muy recurrentemente es, no puedo, siempre me dice, siento que no estoy haciendo nada. Y yo le digo, ¿cómo no estás haciendo nada? Estás haciendo huesitos, estás haciendo músculos, estás haciendo órganos, estás haciendo muchas cosas. Pero como es algo que materialmente no se ve en lo inmediato, ¿cierto? Cuesta un poco como lidiar con el disfrute detrás de eso también. Sí. Qué bonito escucharlo igual como esa mirada, sí. Porque incluso yo tampoco lo veía de esa forma. Y es claro, pues súper cierto. Sí, son emociones que de verdad sí. Que no se hablan tanto, no se hablan tanto, como están completamente normalizados sentirse floja. Uno hasta bromea igual con eso, las embarazadas bromean con eso, como, ay sí, es que no estoy haciendo nada, y yo no sé qué, ¿cómo no estás haciendo nada? Y digo yo, sí, en realidad después cuando les digo me dicen, sí, en realidad estoy haciendo harto. Claro. Sí. Vi algo en una publicación de tu Instagram que me llamó mucho la atención. Y lo tengo aquí anotado también. Tú mencionas cómo la voz viaja por el cuerpo y genera vibración. Entonces quería preguntar qué significa eso y cómo se conecta con los procesos tan profundos como gestar, maternar o incluso reconectar con uno misma. Bueno, lo veo de dos formas. Lo veo desde algo más emocional en relación a la voz y también lo veo desde algo más físico. En relación a lo primero, el uso de la voz es como una forma finalmente de poder darle voz a lo que tú sientes. O sea, el hecho de que tú puedas como sacar tu voz significa que tú puedes manifestar tus emociones, puedes comunicar lo que te ocurre, puedes comunicar tanto la felicidad como la incomodidad. Entonces trato de incentivar harto eso en la mujer, como el uso de su voz. Darle voz a eso que puede estar sintiendo dentro de su cuerpo, que eso sería como la parte más emocional. Pero por otro lado, igual tiene algo físico que es muy bello, porque el uso de la voz, por ejemplo en la gestación y en la preparación, lo que es la preparación al trabajo de parto y lo que es el trabajo de parto en sí, ayuda profundamente a que la mujer pueda también expresar lo que ella pueda estar sintiendo en su cuerpo, incluso sin decir palabras, sino solamente emitir sonidos, por ejemplo.
Y eso hace que pueda sacar de ella algo que pueda estar sintiendo también en ese momento, relacionándolo a lo anterior. Por ejemplo, en el trabajo de parto, yo trato de enseñar harto lo que es la vocalización. La vocalización o el canto de mantras, por ejemplo, ayuda en el momento del trabajo de parto a poder liberar incluso la tensión que yo puedo tener en el cuerpo por todo el proceso que se está viviendo o por todo el proceso que se vivió incluso en la gestación. Y eso no solamente, como te decía, es como algo que sirve a nivel emocional, sino también a nivel físico, porque ayuda a relajar los músculos también de nuestra garganta, a darle vibración, a aumentar el flujo sanguíneo, a aumentar la temperatura también en esa zona. Así que es un submundo, pero es bien bonito como trabajarlo desde ahí. Y yo donde más lo trabajo es en el momento de la gestación y para poder utilizar también esto con confianza en el trabajo de parto. ¿Por qué lo digo con confianza? Porque realmente ocurre muchísimo que a las mujeres a veces les da pudor vocalizar, por ejemplo, en el trabajo de parto, o usar su voz, e incluso les da pudor pedirle ayuda a sus ya decir que es pedir ayuda está mal, sino como incluso a veces les da pudor hablarles y decir lo que sienten y lo que necesitan en ese momento del trabajo de parto a sus acompañantes. Entonces ahí están como las dos aristas que yo trato de ver como en relación a la voz, tanto como esto emocional, pero también como lo físico. O sea, el poder yo decir lo que me pasa es demasiado saludable. Como, yo les digo harto, como si tú no dices también lo que te pasa, el de al lado a veces tampoco lo va a poder entender. Entonces es importante que nosotras sepamos qué es lo que nos pasa, qué es lo que queremos, cómo quieres vivir tu trabajo de parto. Hoy día en relación a eso hay mucha información en las redes sociales y yo siempre les digo a mis usuarias, chiquillas, todo eso que existe, existe, pero no todo eso que existe quizás es para ti. Y lo primero que tú tienes que hacer es sentarte y entender qué es lo que tú puedas estar necesitando. Porque el parto y toda esta parte de ese ciclo de la mujer es algo muy íntimo. Entonces, realmente es importante que sea visto desde el conocerse más que desde el solo replicar lo que se ve afuera. Importante. Importante la voz, el expresar principalmente. Sí. Y al igual que el tema de la culpa, en las mujeres igual, o en la sociedad, sobre todo en las antiguas generaciones, igual no te permitían mucho expresar. Sí. Era como, no era validado tu sentir. Ahora creo que igual depende de cada caso en realidad, porque igual hay personas o familias que sí dan ese espacio y de cierta forma las personas han podido como expresar y no tener ese problema. Como bien dices tú, el no expresar puede enfermarnos. Por supuesto, totalmente. Nos puede enfermar. Incluso yo tuve una experiencia donde el año pasado me dio laringitis. Y claro, yo estaba con muchas cosas que no podía como de cierta forma expresar y me la estaba guardando mucho. No tenía un espacio para poder comunicar lo que me estaba pasando al 100%. Entonces me costó mucho salir de ahí y yo iba a un otorrino. ¿Ya? Y ella me dice... Le parecía extraño igual que me costara recuperarme si ya habíamos terminado el tratamiento, ya no había infección, ya no había nada. Me decía, y ahí me preguntó como, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Estás pasando por algo? Y ahí me dijo, ya, ok, mira, debe ser por eso que te ha costado esta recuperación. Y después hablando igual con otras personas, una prima también practica yoga. Y también ella me comentaba como la voz es como el puente o la conexión como de tu cerebro con tu corazón. Entonces como que ahí también había un impacto y muchas personas a veces no creen eso. O yo antes quizás me mantenía muy al margen de eso. Decir ya, pero sí, le veía como la parte más científica. Invitar también a la gente a que pueda
recurrir, ya sea, como dices tú, si hay procesos como más complejos en la vida, como pedir ayuda en salud mental. Sí. Como dices tú, si estás en un proceso de gestación y en redes sociales hay tanta información, bueno, a cuál quiero apuntar y también guiarme por lo que estoy sintiendo yo para poder tener un mejor proceso, no solo la gestación, sino que de ahí en adelante, creo yo. Sí, es demasiado importante y es lo que conlleva finalmente el autoconocimiento, que no es como solo desde lo físico, sino también desde lo emocional. Y es demasiado importante porque a mí, yo siento que soy como híbrida en mi profesión, porque me gusta mucho la ciencia, trabajé muchos años en la UCI, en la urgencia, y me gusta mucho cómo funciona el sistema del cuerpo, la última célula y todos los porqués. Pero también hay otras cosas que son importantes y que también afectan al ser humano. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso, básicamente, si yo no comunico lo que me pasa, mi sistema nervioso es probable que se mantenga en alerta. Y esa alerta hace que mi cuerpo libere cortisol, y el cortisol es algo que mantiene nuestro cuerpo en un nivel que no es tan saludable cuando es prolongado en el tiempo. Y la realidad es que nosotros vivimos también acá en la ciudad, entonces ya tenemos otras cosas externas que hacen que nuestro sistema nervioso se mantenga en alerta. Entonces, al menos la comunicación tiene que ser algo súper importante en la vida, en realidad, yo encuentro, y en las relaciones, cuando quieres estar como en lo que es el autoconocimiento y poder también como cuidar tu cuerpo desde todas esas aristas también. Es como una relación de pareja, por ejemplo, si no hay comunicación, es difícil que crezca y que crezca saludablemente, ¿no? Y creo que nosotras hoy día podemos cambiar ese pensamiento, ¿no? Como tú decías antes, efectivamente habían pocas posibilidades de repente de expresar lo que a uno le pasaba o lo que sentía. Había otra cultura hace años atrás y yo creo que todavía falta muchísimo, pero sin duda que hoy nosotras podemos elegir ser distintas también, y construir también nuestros vínculos de forma diferente y darle más salud a nuestro cuerpo, porque como lo que conversamos no es algo solo físico, ¿no? Como que eso también afecta a nuestra emoción y nuestra emoción afecta a nuestro sistema nervioso y eso afecta a nuestras hormonas, entonces al final es como todo una mezcla, sí. Si tuvieras que explicar como de forma simple cuáles serían como los hábitos más importantes que tenemos que incorporar las mujeres en este caso, que en el rubro que te desempeña, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que lo más importante es darse el espacio para poder observarse. Un espacio diario que no necesita ser más de 10 minutos al día, de sentarte contigo, tener un cuadernito al lado y quizás solo escribir lo que está pasando incluso por tu mente en ese día, o salir a caminar 10 minutos y respirar y no tener el celular, y no salir ni con tu perrito, ni con un amigo, ni yendo a ver a alguien, ni voy a comprar algo, sino como este espacio para mí es para salir, ir a caminar, yo conmigo. Y bueno, si hay energía, yo siempre igual recomiendo como darse un espacio como de movimiento, quizás como 10, 15 minutos de hacer 10 saludos al sol y desde ahí partir tu día, o de hacer una meditación en la mañana y desde ahí partir tu día, o de incluso si vas a hacer algo, un quehacer en la casa, hacerlo concentrada. Por ejemplo, el mindfulness, que el mindfulness es como llevar la atención todo el tiempo a lo que estás haciendo en ese momento. Entonces, son cosas sencillas que se pueden incluir en el día a día y que van a hacer que poco a poco nos vayamos sintiendo distintas igual, como en relación al autocuidado, igual como más global. Súper, el mindfulness es una práctica que yo siempre también sugiero. Creo que es muy importante como estar en el presente, como a veces incluso ducharte sin estar pensando en otras cosas, sí. Como disfrutar cómo cae el agua, como sí. Tú sientes como cuando te echas jabón en la piel, como todos esos espacios que tú dices son súper cotidianos, pero también
como de cierta forma fácil hacerlo. Exacto, Como sí. no es algo que requiera... Tanto. Y eso Claro. es demasiado importante porque yo veo mucho como esto de que, por ejemplo, de repente, ¿sabes? Te vas a ir como al mejor gimnasio a tener tu mejor clase, pero eso requiere inversión de dinero y de mucho tiempo y a veces ese gimnasio no te queda tan cerca de la casa y tenés que cruzar todo Santiago para poder ir. Como que esa no es una forma inteligente de incluir hábitos en la vida, porque es algo que a la larga va a ser poco sostenible en el tiempo. Y un hábito es importante que sea sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, a mí me encanta el yoga, la meditación y todo, pero yo incluso le digo a mis usuarias como, es que no tiene que ser yoga ni meditación, puede ser mindfulness, puede ser una caminata, puede ser una escritura, puede ser el sentarte y pintar, hacer algo que a ti te guste, como darte un espacio para ti. Eso es demasiado importante. Sí. Daniela, ¿qué has aprendido de ti misma en todo este tiempo acompañando a mujeres en distintas etapas de la vida? Wow, he aprendido mucho de mí, mucho. He aprendido a identificar lo que necesito, lo que quiero, cómo me quiero mover en la vida, cómo quiero que sean mis relaciones. También he aprendido a ver para dónde quiero invertir mi energía. Eso yo creo que es la frase real. Lo que más he aprendido de mí es a identificar dónde quiero invertir mi energía. He aprendido que mi energía es súper valiosa y que lamentablemente a veces no se puede compartir como se compartía antes. Y he aprendido a cuidar también esa energía, como a entender que me ha pasado mucho que de repente no necesito demasiado, necesito más tiempo para mí, por ejemplo. Como el otro día leía un podcast de un chico que es muy conocido y me metí como a una clase de él a aprender cosas de marketing. Y él dijo algo tan real, es como cuando uno emprende y a uno le encanta su proyecto, yo creo que lo más importante es ganar tiempo. Por ejemplo, si vas a comprar algo, compra cosas que te ayuden a ganar tiempo, porque ese tiempo es valioso para ti. Y lo de la energía cuidada es súper importante igual, porque al menos como yo estoy intentando llevar mi empresa, mi marca personal, igual requiere inspiración y motivación. Es algo... yo necesito darme ese espacio de repente 2-3 días quizás no hacer nada, para que pueda aflorar la creatividad y ver, a ver ahora cómo voy a integrar cómo voy a integrar esto que quiero que las mujeres aprendan de esta forma. Sí, porque también como estoy tratando de hacer algo distinto, no puedo como, no hay una línea, no hay como una pauta, ¿no? Es como que a mí misma se me tiene que ocurrir quizás cómo hacerlo, qué incluirlo, porque no te lo enseñan en la universidad realmente. Como yo trabajo con personas y trato de hacerles como programas que sean lo más completos y trato incluso de conocer sus necesidades, cómo ellas se sienten, qué es lo que quieren, en vez de venderles como algo tipo, ¿no? Claro. Sí. Como más personalizado también. Sí, a mí me encanta eso, como más personalizado. Igual, claro, yo todavía tengo las atenciones personalizadas y tengo también algunos programas online, pero las atenciones personalizadas es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho el acompañamiento personalizado, es bien bonito. ¿Cómo haces ese trabajo? ¿De forma online, presencial? Las atenciones personalizadas las hago presencial. Yeah. Sí, las hago presencial y ahí es un trabajo en equipo. Yo también siempre cuando llega alguien como a atenderse conmigo, trato siempre de involucrar, por ejemplo, a la familia, como en el caso de gestación posparto, incluir también como a los padres y a las madres. Y que sea igual, idealmente, un acompañamiento como visto desde ahí, desde el ver qué es lo que la persona está buscando también, pero
no ajustarlo como a solo como a una estructura de decir como, ya mira, vamos a hacer kine porque tal y tal y tal y tal y esto es así, así, así. No, sino como como lo trabajo igual desde la Gestalt, que es esta línea de la psicoterapia, lo intento trabajar mucho desde qué es lo que necesita tal persona. Entonces ahí viene como el trabajo en equipo, ¿no? Como que el profesional de la salud, de la rehabilitación, hace años atrás era como, kinesiólogo, a mí me duele el codo, arrégleme. Claro. ¿Cachai? A funcionar. Claro, pero realmente a mí ya no me hace nada de sentido esa forma de trabajo, porque es como, yo como profesional puedo arreglar a la persona, o sea, puedo reparar una lesión, puedo contribuirle a su manejo del dolor, pero si por ejemplo la persona no cambia sus hábitos y no decide cómo comprometerse con su tratamiento, es súper probable que eso que le incomoda vuelva a aparecer en X años o quizás menos incluso. Y yo les digo, como, tú vienes aquí, pero yo no te quiero ver más. Como vas a hacer las sesiones y la idea es que después tú te vayas. Entonces yo trato de... yo le digo, la idea es que después tú te vayas y puedas seguir como con tu camino de autocuidado en casa. Y no que estés dependiendo de mí eternamente, ¿no? Porque no, el bolsillo no da y tampoco creo que es lo correcto, ¿no? Como que nosotros como profesionales de la salud siento que tenemos que empoderar y potenciar a las personas para que decidan cuidar su propia salud en el futuro. Sí. Un enfoque más como de promoción, de promover un hábito saludable, de promover una buena salud. Sí. Ya, Dani, mira, como para ir cerrando, te voy a decir una palabra, es como una dinámica para que vayamos cerrando este episodio. Entonces yo te voy a decir una palabra y tú debes responder lo primero que se te venga a la mente, ya sin pensarlo mucho, así rapidito. ¿Frases o palabras? Sí, dale. Ya, emprender. Valentía. Miedos. Conocer la incertidumbre. Amigarse con la incertidumbre. Cuerpo. Integración. Maternidad. Mucho autoconocimiento. Descanso. Lo primordial en la vida. Naturaleza. La naturaleza. Es la vida misma. Piso pélvico. Piso pélvico. Es nuestra fuente de poder. Autocuidado. Nuestro mejor amigo. Mujeres. Grandiosas. Y ahora esta sí que es la última pregunta, ¿ya? Si este episodio fuera para tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Que estuviera tranquila, que puede... que todo le va a resultar y que confíe en eso que siente, que siente y que se mueve dentro de su corazón. Sí, porque creo que eso es lo que de repente cuesta también con los emprendedores o con los profesionales que decidimos atrevernos a tener una mirada distinta del cuerpo y de la salud, como confiar en eso. Entonces eso le diría que confíe. Sí. Eso, muchas gracias. Y aprovecho igual de invitar a las personas que vayan a ver este episodio a seguir tu emprendimiento. Así que esa es tu cámara. Bueno, muchas gracias. Mi proyecto se llama Pelvis Mujer y busca que las mujeres nos conozcamos de una forma ya no solo física, sino también emocional, que podamos entender qué es lo que necesitamos y desde ahí accionar en la vida sin tanta dispersión. Así que, bueno, todas invitadas a conocerlo. También hablamos de sexualidad, piso pélvico, autoconocimiento, emociones, yoga, meditación y muchas prácticas somáticas también que yo voy a ir incluyendo en el tiempo. Sí, actualmente trabajo con acompañamientos personalizados 1 a 1, tengo algunos programas online. Y ya pronto está abriéndose una membresía que es de yoga y autoconocimiento, que la idea es que llegue a las mujeres que también están en estos ciclos de la gestación y del posparto como un tiempo para ellas, un espacio para ellas. Súper, muchas gracias, Dani, te pasaste. Sí, un aplauso para tu